Hola jóvenes, en esta oportunidad les voy a explicar un tema de la unidad número 2, suma y resta de números positivos, negativos y el cero. La clase 1.1, el tema propiedad conmutativa y asociativa de la suma. Tenemos el problema inicial que dice, para cada literal, ¿son iguales los resultados obtenidos en la operación 1 y 2? Observen, en la operación 1 tengo el factor de menos 3 más el factor de más 4. En la operación 2 tengo el factor de más 4 más el factor de menos 3. En el literal B, en la operación 1, tengo entre corchete el factor de menos 5 más el factor de menos 7 más el factor de más 15. En la operación 2, tengo entre factor menos 5 más, dentro del corchete tenemos el factor de menos 7 más el factor de más 15. Si ustedes observan en el literal A, en la operación 1 y 2, estamos trabajando siempre con los mismos números, lo único que cambia es su orden. En el literal B, en la operación 1 y 2, siempre trabajamos con los mismos números, pero los asociamos de diferentes maneras. Dentro de la solución, en la operación 1, en el literal A tenemos el factor de menos 3 más el factor de más 4. En este caso ordenámoslo sumando según el signo para facilitar su cálculo. Coloco el signo positivo y dentro del paréntesis hago la operación, ¿verdad? De 4 menos 3. Realizo la operación que está dentro del paréntesis y 4 menos 3 da 1. Queda como resultado más 1. En la operación 2 tengo el factor de más 4 más el factor de menos 3. Coloco el signo más acá afuera, luego abro el factor y coloco la operación de 4 menos 3. 4 menos 3 es 1 y como resultado es más 1. En el literal B, en la operación 1, tengo dentro del corchete el factor de menos 5 más el factor de menos 7, luego más el factor de más 15. En este caso, si ustedes se fijan, voy a trabajar primero lo que está dentro del corchete. En este caso, los signos, si ustedes se fijan, de menos 5 y de menos 7 son negativos. Entonces trabajamos, colocamos el signo repetido y dentro de un factor colocamos la suma de sus valores absolutos, en este caso de 7 más 5. Luego solamente colocamos la siguiente parte que es más el factor de más 15, porque eso lo voy a trabajar después. Termino de trabajar lo que está dentro del corchete, en este caso hago la sumatoria de 7 más 5 que es 12, con el signo que está fuera de ese factor que es negativo, como resultado sería menos 12, más luego solamente bajo el siguiente elemento que es más 15. Luego realizo la operación, coloco el signo más y luego abro un factor y dentro de ese factor coloco 15 menos 12 y realizo la operación de 15 menos 12, me queda 3 positivo. Ahora observemos el literal B en la operación 2. En este caso tengo el factor de menos 5 más dentro del corchete, coloco el factor de menos 7 más el factor de 15. En este caso va a ser igual al factor de menos 5 más, y voy a trabajar siempre lo que está en corchete y luego trabajo lo que está dentro de los factores, ¿verdad? En este caso coloco el signo más, si ustedes se fijan, luego dentro del factor coloco 15 menos 7. Realizo la operación de 15 menos 7 y tengo como resultado más 8. Entonces voy a trabajar lo siguiente, el factor de menos 5 más el factor de más 8. En este caso coloco el signo positivo acá
Luego, dentro del paréntesis voy a colocar 8 menos 5. Realizo la resta, a 8 le quito 5, me queda 3 positivo. Ahora bien, entonces los resultados de la operación 1 y de la operación 2 son iguales en ambos literales. Si ustedes observan acá, el resultado de la operación 1 en el literal A fue más 1 y en la operación 2 también fue como resultado más 1. En el literal B, en la operación 1, como resultado más 3. Y en la operación 2, el resultado también fue más 3. En conclusión, la suma de dos números positivos o negativos no dependen del orden de los sumandos. A esto se le llama la propiedad conmutativa. A más B va a ser igual a B más A. El orden, si ustedes se fijan, cambia, pero el resultado va a ser el mismo. Luego tengo la suma de varios números positivos o negativos no dependen de la forma en que se asocian. A esto se le llama propiedad asociativa. Y tengo el factor de A más B más C, que esto va a ser igual a A más el factor de B más C. En este caso, si ustedes observan, lo estamos asociando de diferente manera, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Cuando en una operación ya se ha utilizado paréntesis y se requiere utilizar otro signo de agrupación, se recomienda utilizar los corchetes. Tenemos un ejemplo, nos pide realizar la siguiente suma. Tenemos el factor de menos 5 más el factor de más 8 más el factor de más 4 más el factor de menos 2. En este caso, voy a ordenarlo sumando para facilitar su cálculo. Entonces acá voy a ir colocando positivo y positivo, ¿verdad? Aquí tengo más 8 que es positivo, más 4 que es positivo, luego más, voy a colocar ahora los negativos, menos 5 más el factor de menos 2. Ahora bien, voy a trabajar los positivos y luego los que tienen signos negativos. Dentro de un corchete colocamos los positivos, el corchete, factor de más 8 más factor de más 4 y en el otro corchete tenemos el factor de menos 5 más el factor de menos 2. Ahora voy a hacer la operación que está dentro de ese corchete. 8 más 4 serían 12 positivo y en este caso coloco signo más y luego hago la otra operación que está dentro de ese paréntesis, de ese corchete, perdón. En este caso, si ustedes se fijan, signos iguales, se coloca el signo repetido que es negativo y luego se hace la suma de sus valores absolutos. Entonces sería 5 más 2, 7. Ahora bien, a 12 le quito 7, me queda 5 positivo. Ahora nos hacen una recomendación. Los sumandos se ordenan según el signo para facilitar el cálculo, para aplicar la propiedad conmutativa. En caso de tener fracciones, el ordenamiento también se puede hacer con base a los denominadores, de manera que sea más fácil la realización del cálculo.